verdad y preguntas hay en tu interior. Sin... Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es lunes. Hoy es lunes 26 de octubre del 2020. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con este segmento, Vivencias con propósito. Estas vivencias con propósito, como siempre lo decimos al inicio de cada segmento, es el resultado de cada una de las situaciones, de las circunstancias en las que nosotros hemos entrado por cualquier motivo. No vamos a juzgar en este segmento cuál fue el motivo, porque hay varios motivos, pero pues el principal motivo por el que entramos en cualquier circunstancia es la falta de fe y la falta de obediencia que nosotros tenemos para con nuestro Padre. Ese Padre que nos ha mostrado todo, ese Padre que nos ha dado todo realmente lo que nosotros tenemos, a ese Padre al que le tenemos que agradar y sobre todo al que le tenemos que dar la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque realmente por Él es que realmente estamos aquí. Estamos aquí porque a Él le plació que tú estuvieras hoy donde estás, que tú estuvieras escuchando este segmento, le plació que yo estuviera hoy aquí frente a este micrófono con este segmento, llevando esa palabra realmente, esa palabra que es la que nos edifica, esa palabra que es la que nos construye, esa palabra que es realmente la que nos transforma. Y no estamos hablando aquí de palabras de hombres, estamos hablando de palabras realmente que es la que el Padre envía. Nosotros como comunicadores o como medios de transporte de esa palabra, como trompetas o como chofar realmente que somos y que lo eres tú también en un momento determinado, cuando ya te sientas con esa revelación para ir a mostrar esa palabra, llevar esa palabra que es lo que el Padre quiere, que es el propósito de nosotros, no debemos preocuparnos porque el Padre siempre, siempre va a poner en nuestra boca lo que nosotros tenemos que decir. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo Él, no lo dice Él en el manual de vida. Y eso está muy claro en lo que es si leemos algunos textos de Éxodo, cuando realmente Moisés está sacando el pueblo de Egipto. Yo creo que él tuvo muchas situaciones, está diciendo que él no era la persona más apta, pero él en ese momento le dice, no te preocupes, que yo pondré en tu boca lo que tengas que decir. Y allí, como realmente se vio en la situación de que Moisés estaba un poquito reacio a aceptar esa responsabilidad, él vio también que su hermano Aarón era muy bueno para hablar. Entonces, y para llevar esa palabra, entonces él dijo, yo pondré la palabra en tu boca, solamente di lo que escuches de mí. Y eso realmente yo creo que es parte principal del Evangelio, de lo que nosotros tenemos que hacer. Es nosotros poner esa palabra, nosotros poder escuchar y poner, abrir nuestra boca y poner a disposición del Padre para que el Padre realmente a través de nosotros te esté dando a ti ese mensaje que tú necesitas. Tú has pedido respuesta a muchas cosas, tú has pedido respuesta, has pedido esa solución a cada circunstancia, pero tú tienes que escuchar. Porque en ocasiones somos muy buenos para pedir respuesta, pero cuando nos dan una respuesta nosotros no escuchamos. Y nosotros estamos diciendo, ¿será que sí o será que no? ¿Será que yo me equivoqué o será que esto es una coincidencia? Y quiero decirle a cada uno de ustedes, quiero decirte a ti que estás mirando, que estás escuchando, en nuestra vida no hay coincidencias. Nosotros como cristianos, como hijos, como herederos, como representantes de ese reino aquí en la tierra, nosotros no pasamos por coincidencias, no somos de coincidencias, somos de diosidencias. Él es el que nos da, Él es el que nos mueve, Él es el que nos guía. Y no estamos diciendo realmente que no es que nosotros somos perezosos porque necesitamos que nos empujen, pero estamos hablando al respecto de esa palabra que tenemos que llevar. Él es el que nos va a decir qué es lo que tenemos que decir. Él le va a decir a esa persona realmente que está necesitando una respuesta, que esa respuesta ya la tiene otra persona
y va a unir a esas dos personas, las va a poner frente a frente para que realmente podamos desarrollar cada una de las actividades, podamos escuchar, yo pueda dar a conocer lo que el Padre ha puesto en mi boca y tú como que estás necesitando esa palabra, tú la recibas. Y recibir esa palabra va a ser muy conveniente. ¿Por qué? Porque es que vamos a salir de situaciones críticas, de situaciones graves, situaciones en las que nos encontramos en un momento determinado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque realmente no hemos tenido esa comunicación con el Padre para preguntarle a Él qué es lo que tenemos que hacer antes de cualquier situación, antes de cualquier circunstancia, antes, lo más importante, de una toma de una decisión. Lo más importante cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que hablar con el Padre, tenemos que consultar con Él, porque su palabra dice, nosotros somos uno con Él. Y cuando dice somos uno con Él, y realmente estoy tomando yo la decisión a una circunstancia, a una situación, y lo estoy dejando a Él de lado, realmente esa situación no nos va a llevar a nada bien. En ocasiones nos va a salir bien, en ocasiones nos puede salir bien y no estamos diciendo que no, porque tú dirás, yo he hecho muchas cosas en mi vida y no he tomado, no le he pedido la decisión, no he pedido la palabra de él, no he pedido el consentimiento. Sí, es cierto, en ocasiones nos va a salir bien, pero eso es solamente por la inmensa misericordia que él tiene para cada uno de nosotros, porque él me conoce, porque él te conoce a ti, sabe realmente en qué situaciones estamos errando, sabe en qué situación nosotros decidimos mal, pero Él en su inmensa misericordia, en ese inmenso amor que Él tiene para cada uno de nosotros, nos va a ayudar a que esa decisión que nosotros tomamos sin consultarle a Él vaya por donde tenga que ir. Y eso no es que realmente nos esté diciendo o nos esté dando más confianza para nosotros tomar decisiones sin comentarle, sin pedir el consentimiento a ese Padre maravilloso. Solamente lo hace para que nosotros vamos entendiendo en nuestra inmensa, en ese inmenso amor que Él nos ha dado. Nosotros ya podemos definir que toda situación, toda circunstancia, toda decisión tiene que estar amparada por Él. Él tiene que tomar la decisión. Es consultarle realmente qué es lo que tú quieres hacer. Allí es donde está esa sabiduría. Esa es la sabiduría de ese porvenir maravilloso. Esa es la sabiduría de poder vivir donde nosotros estamos y poder vivir de una forma correcta. Porque ya hemos hablado en términos anteriores de lo que es la sabiduría del mundo. Hemos hablado en términos anteriores de lo que es el significado que nosotros le damos a ciertas palabras de la Biblia. Pero tenemos que tener muy claro que ninguna palabra debe ser de interpretación privada ni es aislada. ¿Qué pasa con esta palabra? Que con esta palabra nos hemos enseñado realmente, nos hemos prediseñado a escuchar lo que alguien tiene que decir, inclusive cuando va en contra de la Biblia. Entonces, algo que se está moviendo mucho en estos días, que realmente tiene que ver mucho con esta sabiduría, es que el Papa está de acuerdo con legitimar el matrimonio gay. Ahora, no dice explícitamente que está legitimando el matrimonio gay, pero sí dice realmente que puede tener, que ellos también son hijos de Dios, lo cual es cierto, son hijos de Dios, no estoy diciendo que no lo sean, al igual que todos fuimos creados a su imagen y semejanza, seguimos siendo esos hijos maravillosos, esos hijos preciosos que Él hizo a su imagen y semejanza. Y el hecho de que seamos hijos de Dios no significa realmente que Él apruebe todo lo que nosotros hacemos. Ahora, esto ya es una situación un poco más grave y un poco de más de análisis, porque pues acá tendríamos que entrar a un análisis muy exhaustivo de lo que realmente es o no es, de lo que realmente llegó a ser o de realmente lo que se quiso ser. Pero en este caso, eh, y yo creo que nos hacían una pregunta, me hacían una pregunta a mí en ese aspecto, me decían que si yo tuviese o hubiese tenido un hijo gay, que si yo lo hubiese, o sea, ¿cómo hubiese reaccionado yo? Yo le digo, bueno, es mi hijo igual, tengo que aceptarlo como es, pero una cosa es aceptar a mi hijo como es y otra cosa es tratar de esa palabra, interpretarla de una forma diferente, tratarla de decir que porque él es hijo del padre, pues que realmente tiene derecho a establecer un hogar. Y sí, tiene derecho a establecer un hogar o una familia,
pero bajo lo que realmente el Padre está enviando, el Padre nos deja saber en su manual de vida. Y yo creo que algo muy importante que nosotros hemos desdiseñado es el núcleo de la familia, es ese núcleo familiar. El núcleo familiar realmente es padre, madre e hijos, pero ese núcleo familiar se efectúa cuando realmente tú como padre y tú como madre están fecundando, se están multiplicando. ¿Por qué? Porque es que eso es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí. Y la palabra nos dice multiplicaos, sed fecundos y multiplicaos. Y la palabra también nos dice realmente que digamos lo que son los homosexuales no entran en el reino de los cielos. Entonces, cuando estamos hablando en ese punto, no significa que esto es una situación que no se puede manejar. Claro que se puede manejar. Y en un momento determinado, y tenemos bastantes, tenemos si tú chequeas en internet o chequeas en cualquier buscador, vas a encontrar que hay infinidad de homosexuales o gays que se han transformado y han recibido la palabra. Entonces no podemos decir que ese es un lineamiento, que ese lineamiento es correcto, porque si tú vas por un camino y tú realmente al estilo hijo pródigo, y después de estar en ese camino tú te das cuenta que no era el correcto, tú regresas. Entonces no podemos decir que esto es una creación del Padre. Son situaciones en las que nosotros entramos por alguna circunstancia y como dijimos anteriormente, no las vamos a juzgar en este momento porque no es el caso. Pero sí es entender que en un momento determinado estos hijos, los que el Papa está diciendo que son hijos de Dios también, los cuales es cierto, pero ellos tarde o temprano se van a dar cuenta de en qué camino es el que están recorriendo. Se van a dar cuenta, al igual que el hijo pródigo, que malgastó su vida, que malgastó su fortuna, que perdió mucho tiempo mientras su hermano, mientras los siervos de su padre tenían la mejor comida, él no la tenía. Disfrutó un tiempo, disfrutó su minuto, su cuarto de hora de gloria, pero en un momento todo lo tenemos, pero a todos se nos acaba. Y ese cuarto de gloria que nosotros decimos tener es un cuarto de gloria que no es compatible con lo que el Padre nos está dando. Ese cuarto de gloria realmente nosotros lo tomamos y pensamos que por estar bien ante el mundo, pensamos que es correcto. Y no es lo correcto. Lo correcto realmente es lo que el Padre nos dice que tenemos que hacer. Lo correcto es vivir de acuerdo a lo que el Padre nos dice que tenemos que vivir. Entonces no es de tomar esta interpretación privada. Y sí, ¿dónde queda, volviendo un poquito a este tema, lo que dice el Papa, que son hijos de Dios, sí, pero ¿dónde queda el resto de los errores que estamos cometiendo? ¿Acaso nosotros tenemos un evangelio permisivo? No, nosotros no tenemos un evangelio permisivo. Tenemos un evangelio y tenemos un Padre que nos perdona. Tenemos un Padre que nos ama. Pero igual como dice su palabra, Él ama al hombre, Él ama a su Hijo, pero Él no ama el pecado. Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Y Él quiere que ese pecador se convierta, quiere que ese pecador regrese a su diseño original. Y ese diseño original no fue que él haya nacido gay, que no hay forma de que confirme que nació gay. Esa es la situación en la que nosotros estamos tratando de ahondar para dar un beneficio a cada persona que está obrando equivocadamente. Estamos diciendo esta persona no tuvo padre, entonces por eso está obrando de esta forma. Esta persona no fue, no la quisieron antes de su nacimiento, entonces está obrando de esta forma. Ese no es el punto específico. El Padre nos da la oportunidad a todos de que salgamos adelante, de que crezcamos, pero esa es la decisión tuya. ¿Tú quieres avanzar o tú quieres estar estático en un momento determinado? Tú defines. Vamos a leer esta cita bíblica que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Reina Valera 1960, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Dice, ninguna palabra debe ser de interpretación privada ni aislada. Entonces, el versículo nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, aquí tenemos muchos errores. Vamos interpretando las situaciones y las vamos dando a conocer. ¿Solamente por qué? Porque estamos abusando de un liderazgo que tenemos, de un liderazgo que ejecutamos. En este momento es bien claro. Tenemos que aceptar
que el Papa ha ejercido un excelente liderazgo, pero no tenemos que decir que el liderazgo siempre es bueno. El liderazgo es bueno o es malo, alguno de los dos, pero es un liderazgo y hay que reconocer que ha ejercido un liderazgo, aunque realmente con la decisión que le ha tomado en estos días, no todos los que están bajo ese liderazgo están de acuerdo. Pero ahí es donde va la situación, donde empieza esta situación de este versículo especialmente. Porque cuando tomamos a una persona, cuando seguimos a una persona y que esa persona tiene un liderazgo y nosotros tenemos una forma de pensar que nos ha puesto ese líder, cuando esa persona cambia de forma de pensar, entonces nosotros tenemos que cambiar también. No, nosotros no tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que ser muy constantes, tenemos que ser muy fieles a lo que creemos. Pero realmente lo que tú crees no es lo que alguien te esté diciendo. Lo que tú creas no es lo que yo te estoy diciendo en este momento. Tú puedes verificarlo. Tú puedes abrir tu palabra, la Biblia, y verificar que todo lo que estamos diciendo aquí es correcto o no es correcto. Y si no es correcto, es pedirle al Padre esa revelación. Porque realmente si estamos parados en un micrófono es porque tenemos una razón y un fundamento. Pero no significa que nosotros seamos perfectos por estar en un micrófono, por estar hablando de la palabra, cometemos errores. Pero también Él nos da y te da a ti esa posibilidad de que tú puedas verificar que lo que se está hablando, lo que se está diciendo es lo correcto. Y si tú estás interesado en hacer las cosas correctas, pídele al Padre esa revelación, pídele esa sabiduría, pídele ese amor por los demás, para que tú puedas entender no lo que esa persona te está diciendo, sino lo que tú le estás diciendo o lo que el Padre te está diciendo a ti a través de esa persona. Cuando tú tengas eso claro, no importa lo que ese líder, lo que esa persona te esté diciendo a ti, si no es lo correcto, eso no se va a quedar en ti. Entonces eso tiene que ver y aplica mucho para lo que nosotros decimos. De un predicador, de un líder, toma lo mejor de él, desecha lo que no te sirve. Somos muy buenos en criticar, pero nosotros no tenemos por qué criticar. Lo único que tenemos que desechar es lo que no nos sirve, lo que no está de acuerdo a lo que yo creo, pero es por esa creencia de fe, de amor que el Padre me ha puesto, por ese regalo que Él me ha dado. Porque es que la fe es grande, pero es que no todos tienen ese regalo, no todos han aceptado ese regalo de fe. A ti te lo dieron, a mí me lo dieron, lo hemos creído. Pero es que ese regalo el Padre se lo dio a todo el mundo, a cada persona que nace viene con fe. Que lo crea o que no lo crea es lo que te amarra o lo que te da rapidez para que tú fluyas, para que tú avances, para que tú crezcas. Entonces allí donde nosotros tenemos que tener muy claro y debemos pensar que si en un momento determinado tú, que me estás viendo, que me estás escuchando, te sientes atrapado, te sientes esclavizado o desolado como consecuencia de que tomaste una decisión y que esa decisión vino de tu interpretación personal. Que si tú en un comienzo determinado, vamos a hacer un ejemplo hipotético, tú quieres abrir un negocio, entonces tú dices, padre, voy a abrir este negocio y yo creo que la prueba es si en un momento determinado yo abro la puerta y alguien entra y me hace un gran pedido, ese es el negocio y esa es la respuesta tuya. Y nos guiamos por eso. Abrimos la puerta, llegó alguien y es un buen negocio, entonces estamos pensando que es lo correcto. Y en ocasiones realmente no todo lo que nosotros pedimos o que decimos lo ejecuta, porque acuérdate, el enemigo también tiene poderes, el enemigo también tiene ese proceso de maniobrar, de manipular. Entonces en un momento determinado pudo haber pasado eso y no te estoy diciendo que pueda pasar, pero pudo haber pasado eso, pero siempre cuando el Padre te está dando una respuesta, Él te da la respuesta y te la confirma. Y te la confirma. O sea, tú tienes dos formas para entender que esa decisión que tú vas a tomar tiene que tener dos respuestas. Que Él te hable, que Él te diga que sí y Él te la va a confirmar. Pero en el caso hipotético, yo les estaba diciendo, nosotros realmente no esperamos la confirmación. Abrimos la puerta y entra el comprador. Nos quedó faltando una. Y cuando nosotros estamos haciendo algo incompleto, es realmente lo que nos lleva a ese proceso de equivocación, a ese proceso de una interpretación individual o aislada. ¿Por qué?
porque yo aislé esa interpretación, yo la tomé de acuerdo a lo que yo quería ver y eso fue lo que vi. Entonces, muchas veces nos ponemos a tomar esas decisiones también basados en lo que alguien nos dice, en lo que a alguien le sucedió a esa persona. Pero no, tenemos que tener muy, muy, muy presente que nosotros tenemos que sacudirnos, tenemos que movernos de esas situaciones a las que nos enfrentamos diariamente. Tenemos que tener una comunicación con el Padre. Y esa comunicación con el Padre la consigues solamente tú. No la puedo conseguir yo por ti. Tus padres, tus líderes no pueden conseguir esa comunicación con el Padre por ti. Tú eres el único responsable. Así como el Padre te hizo a ti a su imagen y semejanza, de esa misma forma Él va a establecer esa comunicación, esa comunión contigo. Y esa comunicación esa comunicación va a ser vertical entre tú y el Padre y tú. Cuando tú tengas claro esto, cuando tú realmente hayas aceptado ese regalo de fe, ese regalo que Él te dio, vas a entender, vas a aprender a entender y a ver qué diferencias han existido entre lo que tú has hecho sin consultarle al Padre o lo que has hecho consultándole. Y verás que la diferencia es bien grande, la diferencia es muy grande. Porque tenemos que entender que Él es suficiente. Él es suficientemente grande, suficientemente poderoso para darte ese entendimiento en todo asunto que tú desconoces. Tú desconoces muchos, yo desconozco muchos asuntos, pero el Padre los conoce todos. El Padre es el dueño del universo, el Padre es el dueño del oro y la plata, el Padre es el dueño de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué complicarnos tanto la vida? ¿Por qué preocuparnos realmente por andar con afán, por andar con prisa? Si tiempo realmente es lo único que nosotros tenemos para hacer las cosas. Tiempo realmente, el tiempo es administrado por Él. Entonces, si no tenemos esa comunicación con Él, no hemos podido llegar a esa administración de tiempo, que nosotros no la podemos tener. Y algo muy claro que les puedo decir por la cual nosotros no administramos el tiempo, es porque en ocasiones, en un día, nosotros hacemos planes para infinidad de cosas, pero llega algo mínimo y eso que llegó nos mueve de ese horario, de ese calendario que teníamos. Entonces, ¿qué significa? Que estamos haciendo siempre yendo en contra de lo que nosotros tenemos que ubicar, que es esa sabiduría. Estamos dispuestos siempre a recibir esos consejos aislados y estamos siempre preguntándole si vamos a montar un negocio, estamos contratando personas que tienen ese conocimiento. Pero es que en ocasiones realmente esto debería ser algo secundario. Es primero preguntarle al Padre qué es lo que tú tienes que hacer. Si tú estás armando un negocio, di dónde quieres que ponga el negocio. Pregunta cómo quieres que el negocio sea. Hazte, hazte amigo de él y que realmente él te tome como su hijo. Porque yo creo que como decimos siempre antes de hijos tenemos que ser amigos. Y tener esa amistad con ese ser maravilloso, con ese Padre, es lo mejor que nosotros podemos tener. Los consejos aislados corren el riesgo cuando nosotros tomamos esos consejos aislados de personas. Ellos lo único que hacen es aconsejar. Ellos no están perdiendo nada por el consejo. Tú es el que vas a sufrir las consecuencias, si ese consejo fue correcto o no fue correcto. Y si tú decides realmente en un momento determinado, en vez de consultar al Padre, consultarle a otra persona, habla con el Padre y di que esa consulta que estás haciendo con esa persona, que Él la direccione a lo que realmente Él quiera, que sepamos cuál es el propósito que Él tiene. Y de acuerdo a ese propósito, nosotros podemos seguir avanzando y creciendo y llevando realmente lo que tenemos que llevar, pero muy de acuerdo a lo que el Padre nos está mostrando, a lo que el Padre nos ha dado a conocer, a lo que el Padre ya nos dijo que éramos. Y somos esos seres, somos esos hijos llenos de sabiduría, recibiendo ese regalo que Él nos ha dado. Ahora, el Padre siempre ha tenido el cuidado de nosotros. El Padre siempre ha cuidado de ti. No sé qué edad tú tengas en este momento, pero sé que en algún momento de tu vida nunca has tenido que dormir bajo un puente. En algún momento de tu vida nunca te has tenido que acostar un solo día sin haber comido.
Y cuando estoy hablando de las 3 comidas, de lo que es tus necesidades básicas. Que de pronto que digan, no, hoy sí me acosté sin comer o algo, pero bueno, era que no tenías hambre, pero no porque no estuviese la provisión. Entonces, el Padre siempre cuida de nosotros y en ese cuidado que Él tiene de nosotros, nos ha dado esa sabiduría. Nos ha dado sabiduría. Activémosla. Nos dio la sabiduría, como ya sabemos, y esta nos enseña lo que es pericia o habilidad. Cuando nosotros tenemos esa sabiduría que viene del Padre, vamos a tener esa pericia y esa habilidad. ¿Pero qué significa esto? Esto significa realmente que la habilidad nos enseña a usar el poder para ponerlo en práctica, para poner en práctica lo que tenemos que hacer. Esa realmente es la habilidad. Y eso realmente nos muestra qué es lo que debemos hacer para ejecutar lo que sabemos sin exceso, sin nosotros ir al fondo, sin nosotros ir a lo más allá. Ahora, la pericia o habilidad que nos da la sabiduría nos capacita para que seamos diligentes, para que ejecutemos lo que sabemos hacer sin omisión. La sabiduría nos lleva a ser diestros, para actuar con pericia y diligencia, viendo el ejemplo de Jesucristo, tratando a los demás como el Padre lo hace con nosotros, sin lastimarlos. Y esto es un poco complicado. Esto es un poco complicado, no estamos diciendo que es difícil, pero es un poco complicado para de pronto, y no estoy hablando que sea un caso específico, pero muchas personas, estos empresarios realmente que han empezado negocios y que han tenido ese montón de personas ahí ayudándole, que esas personas son los artífices de que ese negocio esté a flote y en ocasiones no aprendemos a valorar esa mano de obra que el Padre nos puso y nos la puso allí como hijos igual que tú. La gran diferencia de pronto entre esa persona y tú es que tú tuviste esa fe para activar los dones y talentos. Esta persona va a tener esa fe para activar los dones y talentos en lo que tiene que hacer para tu empresa. Es allí donde nosotros tenemos que tener muy claro cómo debemos tratar a esas personas que están al lado de nosotros. Porque cuando tú estés tratando a esa persona que está al lado de nosotros, solamente recuerda que es creación del Padre. Recuerda realmente que el Padre la puso allí para que tú, como con más conocimiento, que ya tienes esa pericia y habilidad, sepas manejar esas situaciones que Él te puso allí. Y de allí realmente va a tener que ver mucho el éxito que tú tengas. Porque supongamos realmente que tú iniciaste un negocio y nunca consultaste al Padre. El negocio ya está puesto, ok. Pero de ahí para arriba va a empezar a surgir de acuerdo a cómo tú te comportes, que te comportes con los demás. De acuerdo a cómo tú des a conocer realmente quién eres tú y quién es el Padre. El Padre te dio ese negocio y ese va a ser un negocio con una misión. Es lo que tenemos que entender. Tenemos que trabajar con negocios con misiones. Saber que en cada parte donde yo estoy y lo que yo vaya a hablar es lo que vaya moviendo, lo que el Padre ha puesto en mí. Poder reflejar lo que el Padre quiere que yo muestre a los que están a mi alrededor. Eso es lo más importante. Es allí donde nosotros tenemos que estar con nuestros 5 sentidos totalmente abiertos y despiertos. El Padre nos va a estar mirando. El Padre nos va a estar allí, siempre va a estar detrás de nosotros mirando qué es lo que estamos haciendo. Pero solamente Él está confiado en que con esa sabiduría que tú tienes, con esa pericia y con esa habilidad, tú estarás haciendo lo que realmente el Padre ha querido y quiere que tú hagas. Y realmente lo que Él pide no es complicado, no es difícil. Es solamente comportarnos como nos gustaría que los demás se comportaran con nosotros. Él nos está diciendo que nos excedamos, que seamos requete amables. No, solamente piensa cómo te gustaría que una persona fuera contigo. Si esa persona fuera contigo buena, entonces tú deberías ser bueno con esa persona. Esa es realmente la enseñanza que el Padre nos deja para este día. Así es que muchas gracias para nuestros oyentes y para nuestra emisora, pues queremos dejar saber que estamos aquí, que nos pueden ver en todas las redes sociales. Pueden entrar a nuestra emisora, a nuestra página de www.buscoenti.com y haz tus opiniones, comenta, pregúntanos. Dime qué tema que quieres que nosotros tratemos y allí estaremos.
Así es que muchas gracias y nos veremos en nuestro siguiente segmento, Vivencias con propósito, próximo miércoles 11 de la mañana.